Buen día, soy el doctor Luis Alberto Ordaz Díaz. Soy investigador de la Universidad Politécnica de Durango y en este momento voy a hacer la presentación de mi ponencia denominada Efecto en las propiedades del suelo por la aplicación de una enmienda de humos de lombriz y vinaza de agave duranguensis. Voy a compartir mi presentación en estos momentos. Quiero comentarles que esta ponencia que les acabo de mencionar está realizada en conjunto con la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Juárez del Estado de Durango y la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental de la Universidad Politécnica de Durango. Esto en colaboración con el doctor Pedro Antonio Domínguez Calleros y la doctora Ana María Bailón Salas de la Facultad de Ciencias Forestales y su servidor, Luis Alberto Ordaz Díaz, de la Unipoli Durango. Como introducción voy a mencionarles un dicho muy conocido tal vez por ustedes, que es: para todo mal, mezcal, y para todo bien, también. Y si no hay remedio, pues 1,5 litros. Este refrán lo saco a colación por lo siguiente de que en mi universidad lo que realizamos nosotros es una investigación o tenemos una línea de investigación muy definida de lo que es el aprovechamiento de los subproductos de la industria del mezcal, ya que nosotros en lo que es en Durango tenemos la denominación de origen del agave duranguensis. Y ahí nosotros buscamos la manera de aprovechar estos residuos que se generan dentro de lo que sería el proceso de producción del mezcal, residuos tanto líquidos como sólidos, que son los que se van generando. La producción de mezcal en México, como ustedes saben, ha tenido un gran auge. Ya tiene alto valor de competencia por encima hasta del tequila, propiamente a nivel no solo nacional, sino internacional. El mezcal se ha valuado ya de manera considerable y ha tenido una importancia a nivel internacional muy grande. Según como viene ahí el Consejo Mexicano de Regulación del Mezcal, para el 2017 la producción del mezcal aumentó más o menos un 31%. Esto estamos hablando de que no solo ha crecido, sino ha crecido de manera exponencial muy grande. Pero este proceso genera ciertos residuos líquidos que principalmente se dan en la etapa de destilación. Estos residuos líquidos que se producen, hay un porcentaje de entre 10 a 15 litros por cada litro de etanol o de mezcal producido, que eso genera una gran importancia para su evaluación. Por lo cual, uno de estos residuos que se generan líquidos principalmente es la vinaza. Esta vinaza se produce como se da en el proceso. Imagínense, el proceso de producción del mezcal va desde la colecta de la piña, del agave, luego un proceso de cocimiento en hornos, principalmente de piedra volcánica. Posteriormente va un proceso de molienda, que puede ser de manera artesanal o de manera ya más mecanizada. Un proceso de fermentación que ocurre bajo ciertos días y luego ya la destilación para lo que es el proceso. Pero en este proceso principal de lo que es la destilación, se generan dos residuos. Inicialmente lo que es el bagazo, que es un proceso del cocimiento y este se va retirando. Y el segundo, después de la destilación, se genera la vinaza. Esta vinaza son mieles fermentadas, las cuales esto nos producen un contaminante que tenemos que tratar o que tenemos que verificar nosotros. Generalmente en la industria mezcalera, por cada litro de mezcal que se produce, imagínense, se generan 7 litros de vinaza. Si en este caso, si el proceso que se está dando dentro de la producción del mezcal es completo, está automatizado y semiautomatizado, se va a dar ese proceso de producción, 7 litros y entre 15 a 20 kilogramos de bagazo en base húmeda, generalmente se da en el proceso de producción del mezcal. Pero sabemos que la mayoría de los procesos no son de manera industrial, sino que se dan de manera artesanal. Y esto genera un proceso de producción de que se da del mezcal de manera más rústica y de que se pierdan muchas de estas propiedades. Entonces, como son vinatas, como lo dice ahí, poco equipadas, generalmente se producen de entre 15 a 20 kilogramos de agave por cada litro de mezcal y estos son los que se utilizan. O sea, para producir 1 litro de mezcal necesitamos de 15 a 20 kilogramos de agave, entonces, de esas piñas. Y la cocción del bagazo nos va a generar 1.5 kilogramos de bagazo por cada litro de mezcal que produzcamos. Entonces, y ahora, si esto le agregamos lo que sería la vinaza, que esta se produce de 10 a 14 litros de vinaza por litro de mezcal en procesos artesanales, se está generando una cantidad de vinaza muy alta.
¿Y cuál es el problema con la vinaza? Pues la vinaza es un agua residual que viene desde ese proceso y que su principal problema es que tiene pHs muy bajos. Estamos hablando de pHs ácidos, como lo son, como es de 3 a 3.5, que son los valores que tiene generalmente. Y ese es el principal problema. Desde ahí tenemos una situación, además de que sale una temperatura muy alta del proceso de cocción para esa parte. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver esa situación. Luego, tiene ciertas composiciones de polifenoles, de taninos, de melanoidinas, de algunos metales, que esto también ocasiona que tenga cierta peligrosidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahorita estamos dándonos cuenta principalmente que estas vinazas, el 80% de estas son arrojadas hacia cuerpos receptores, ya sea de agua o de suelo, sin algún tratamiento posterior. Y eso nos generará un problema muy grave, por lo cual se está decidiendo el tratar de reutilizar. ¿Cómo lo hacemos? Pues las vinazas contienen nitrógeno y fósforo principalmente. Estos son componentes principales que tenemos que considerar en cuenta y tenemos que lograr la manera de revalorizar estos residuos, ver cómo poder utilizarlos de manera diferente. Es por eso que nosotros estamos pensando en utilizarlo de una manera que pueda aprovecharse. Y no solo eso de la vinaza, sino utilizarla en conjunto con el humus de lombriz. Sabemos que el humus de lombriz tiene ciertas características físico-químicas que provocan muchos efectos positivos en el suelo. Mejora su estructura, mejora la retención de la humedad, facilita la devolución de nutrientes y es algo que se ha utilizado ya muy consecuentemente en lo que sería la vermicomposta y se utiliza para remediación en suelos para que la planta crezca mejor, etcétera, etcétera. Es algo que está muy utilizado, pero nosotros ahora lo que estamos deseando utilizar es verificar cómo podemos aprovecharlo. Y es de la siguiente manera. Sabemos que existe la agricultura intensiva. Esta agricultura intensiva se caracteriza por el uso intensivo de maquinaria, de plaguicidas, de medidas fitosanitarias, fertilizantes químicos, etcétera. Y estos se han utilizado de manera muchas veces desproporcionada y que ha generado ciertos problemas, para lo cual es importante que se agregue materia orgánica al suelo, que éste le ayude para su desarrollo y transformación de los organismos. Sin embargo, esta materia orgánica es un material fertilizante que trabaja muy lento propiamente, entonces necesita la ayuda de ciertas cosas que nosotros lo vamos a desarrollar en este momento. Para lo cual hemos desarrollado nosotros lo que es la alternativa de uso de lo que sería el aprovechamiento de la vinaza humus de lombriz. Nuestro objetivo principal es evaluar el efecto de la aplicación de una mezcla de vinaza y de agave y humus de lombriz para ver qué efecto tienen las propiedades del suelo. Para lo cual desarrollamos una enmienda agrícola, que es un producto que se le adiciona al suelo para corregirlo y que va a ayudar a liberar nutrientes y para ajustar los valores de pH. Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros? Pues nosotros colectamos la vinaza en vinatas de aquí de Nombre de Dios, hicimos una caracterización físico-química, posteriormente le hicimos análisis físico-químico para determinar ciertos valores como temperatura, oxígeno, DBO, DQO, fósforo, potasio, etcétera, y obtuvimos 5 tratamientos. El primero con pura vinaza, luego mezclas de 50%, 70-30, 30-70, combinaciones de cada una de ellas, y posteriormente lo que nosotros hicimos es evaluarlo en un periodo de aproximadamente unos 15 días utilizando 3 tipos de suelos diferentes. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos? Que la caracterización inicial, por ejemplo, el suelo tenía un pH de 7, el arcilloso, el limoso de 5.8 y el franco limoso de 4, una humedad relativamente buena. Entonces, a la hora que agregamos nuestras muestras, podemos nosotros ver que la vinaza, por ejemplo, la vinaza presenta un pH muy ácido, pero tiene una alta concentración de potasio que puede ser aprovechado. Además, puede ser que se utilice para esto y el fósforo que también tiene alta concentración en lo que sería el humus de lombriz. Una vez que hicimos las pruebas, determinamos que en este caso, por ejemplo, lo que es el suelo que se ve más influenciado fue el franco limoso, en este caso por la adición y el aumento del pH. Logramos nosotros que se aumentara el pH y se estabilizara correctamente. En lo que se refiere a un suelo arcilloso y limoso, no tendría una diferencia significativa entre ellos, pero sí en el franco limoso que logró que se aumentara su pH estable. En el caso también de lo que sería la mezcla de estos dos, incrementa el pH de los suelos y nos ayuda a nosotros, por ejemplo, tener un sistema mejor controlado, sobre todo en el pH, que eso es algo importante porque muchas veces el pH se pierde en estos casos. También, ¿cuál fue el efecto en el fósforo? Incrementamos hasta 11 veces la concentración de fósforo, ¿sí? Desde 18 hasta 217 veces la concentración.
Imagínense, esto es algo importante porque el fósforo es uno de los nutrientes que principalmente se pierde con lo que sería el manejo de las plantas. Y en el caso del potasio, lo incrementamos hasta 8.5 y 5 veces dependiendo del tipo de suelo para esta situación, lo cual fue un reconocimiento muy importante. ¿Qué es lo que ahora nosotros podemos observar en este caso? Pues llegamos a la conclusión de que nuestra enmienda, nuestra mezcla de lo que sería vinaza y humus de lombriz, demostró tener las características apropiadas para que ser un fertilizante que nos dé un acondicionamiento de suelos perfecto. Pues nos va a ayudar mucho en este caso. También esta enmienda nos ayuda a mejorar el pH de los suelos, como lo observamos allí en los resultados. Y además, en suelos que son pobres en potasio, nosotros pudimos ahí observar que tiene muy buenos resultados. Incremento en la concentración de potasio, incremento en la concentración de fósforo, que generalmente eso es lo que se busca cuando se adicionan los fertilizantes de carácter químico en esto principalmente. Entonces, demostró ser una buena opción, tenemos buenos resultados. Seguimos todavía con la experimentación ya a nivel de campo más adelante, porque estas fueron pruebas a nivel laboratorio propiamente, y esto lo vamos a desarrollar ya a nivel lo que sería campo. Aquí, en este caso, les muestro el equipo de trabajo que estamos desarrollando esto, como les comentaba anteriormente. El doctor Pedro Antonio Domínguez Calleros, que es profesor de la Facultad de Ciencias Forestales. Aquí están sus datos, su correo electrónico por si deciden contactarlo. La doctora Ana María Bailón también, que es estudiante postdoctorante de la Facultad de Ciencias Forestales, que también está su correo. Y su servidor, que también aquí tenemos, en este caso, mi correo por si surgiera alguna pregunta, alguna situación. Y por mi parte, en este caso sería todo, agradecerle a la organización del Congreso Mexicano de Recursos Forestales la oportunidad de poder realizar mi presentación. Sí, quiero decirles que también esta enmienda orgánica es una enmienda orgánica de primera generación que estamos ya desarrollando y que estamos en proceso de patente para tenerla lista ya para poder ofertarla en este caso. Es una enmienda orgánica de primera generación y por mi parte sería todo. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, a sus órdenes. Muchas gracias.